Señoras y señores, tenemos el enorme gusto y placer de recibir una vez más aquí en el estudio de Sado Sarandí a Katia Adawi. Ella es peruana, pero vive en la República Argentina. Estuvo el año pasado en el marco de una feria del libro o de un encuentro literario, pero ahora viene con un libro bajo el brazo. Y yo pensaba mientras leía Un nombre para tu isla, Katia, que hay mucho en este libro de casi que de tu historia personal, que sos peruana, estás en Argentina. Esa Dawi tiene mucha historia que no tiene nada que ver con lo latinoamericano, ¿no? O Mm. sea, y es una como que no sos como que sos de todos lados y no sos de ninguno. ¿Cómo te va? Hola Jaime, sí. Ya sabía que tu primera pregunta me iba a analizar completamente. Sí, es como portar una propia extranjería en todas partes, ¿no? ¿Y cuál es tu lugar en el mundo entonces? Bueno, yo me siento profundamente latinoamericana, ¿no? O sea, más que pensarme peruana, que también, obviamente, me siento latinoamericana, ¿no? Es el lenguaje común, es lo que me resuena el lenguaje de nuestro idioma, ¿no? Sí. No soportaría vivir en otro idioma, soñar en otro idioma, reír en otro idioma, no. O sea, no sos una Samantha Schweblin que vive en Alemania, por ejemplo. Claro, pero vive en Alemania, vive en Berlín porque no habla alemán. Claro, bueno, está bien, Ya pero puede hablar solo español todo el día y la sí. pasa genial. No, y Cortázar más porteño no podía ser viviendo en Claro, París. claro, es que no es donde vivas, sino como tú te sigas identificando, no pierdas tu acento, ¿no? Para mí como conservar mi acentito limeño me Sí, gusta. tenés tu acentito limeño, es verdad, y escucharte es muy grato. Pero leerte, conociéndote además, Ujú. eh, usas palabras muy argentinas, muy porteñas, Ah, algunas de sí, ellas, puede ser. otros giros peruanos seguramente, Sí, eh, mucho hay una cosa más neutra, como que yo tampoco encontré un patrón de escritura narrativo, ni sí, neutro, ni porteño o rioplatense, porque hay sí, giros, que sí. ahora no me acuerdo, pero hay giros, palabras que son argentinas, que te das cuenta que son argentinas. Y después tenés algunas palabras que se nota que tienen que ver con lo peruano. Sí, yo creo que debe ser por mis lecturas también, ¿no? Que leo mucha literatura peruana, a mis contemporáneos, a los clásicos, pero ves que decanta en tu corazón y en tu Ujú. mano, en tu escritura, eh, todo se te permea. Entonces yo Eso es tampoco verdad. puedo identificar de dónde viene, pero, pero pues, una vez me pasó que alguien, cuando me tradujeron en Inglaterra, me dijo, tu libro era menos peruano de lo que esperaba. Claro, claro, claro. Y le digo, bueno, es que también esa es una mirada como muy de afuera, ¿no? Que esperas lo pintoresco o la pobreza o qué sé yo. Pero yo escribo sobre las clases medias por lo Sí, general, ¿no? sí. Entonces siempre están ahí. Magalí Echeverna en la presentación me decía, me gustan tus personajes porque siempre no saben qué trabajan, Ujú, sí, sí, ¿no? Y sí. siempre son o profesores o algo Ujú. así, ¿no? Sí, hay mucho de eso, pero está claro que en Un nombre para tu isla, esa isla que se menciona en el título, es una metáfora de mucha gente que se traslada o está en lugares, Mm. ¿no? Está en aeropuertos, está en terminales de ómnibus, o va y viene, o se desplaza, o está en un lugar turístico y va de un lugar al otro, ¿no? Ujú. Sí, Hay mucho movimiento en este libro. sí, sí. Quería dar cuenta del tránsito, Ahí ¿no? va, exacto, ahí va. Como esta época que estamos como acelerados o más ansiosos, ¿no? Entonces, me interesaba pensar qué pasa con los vínculos, con las parejas, con las relaciones, ¿no? Y te digo parejas de amistad también, no Ujú, solo amorosas. sí, sí. ¿Qué pasa cuando están con la presión del movimiento, ¿no? Cuando hay que partir, cuando hay que irse todo el rato, ¿no? Me recuerda ese tango que decía, primero hay que saber partir, ¿no? Ujú. Naranjo en flor. Porque partir es siempre muy difícil Sí, y muy claro. ingrato y, ¿no? Entonces me preguntaba eso, ¿qué pasa? ¿Cómo hago que dialoguen cuando tienen que partir? O cuando, pese a que hay que partir, eligen quedarse, ¿no? Me interesaba pensar la época como este mal de época en que no resistimos la frustración y nos queremos largar de las relaciones y decimos, listo, chao, no le doy otra oportunidad, ¿no? Pero siempre pienso que cuando el vínculo no es perverso y no es fagocitante y no es dañino, uno puede saber cómo quedarse
y entender al otro y comprenderlo al mismo tiempo que uno también exige ciertas cosas o pone ciertos límites, ¿no? Ujú. Sí, hay mucho de físico en esos traslados, ¿no? El Ujú, cuerpo que va, que viene, ujú. pero también hay mucho de introspección, es eso que estás contando. Sí, me gustan los personajes que piensan y que actúan en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, esta mujer en el cuento, en el segundo cuento, Isla Grande, cuando ve dormir a su marido Ujú, y lo ve tranquilo, dice, ah, qué bien que, duerme, que está durmiendo tranquilo con esa nariz que tiene de ujú. pájaro, ¿no? Y empieza a hablar de los pájaros, ¿no? De que los pájaros sueñan. Se ha descubierto hace poco que los pájaros sueñan Sí, con canciones nuevas que las sí. están entonando y que no son las atávicas que entonan durante el día, ¿no? Ujú. Y que ese canto es interrumpido por sueños que se transforman, digamos, en pesadillas de que otros pájaros vienen a quitarles territorio, ¿no? Y digo, ah, qué parecido a nosotros, ¿no? Porque estamos tranquilos, tranquilas en el sueño y luego nos despierta el pendiente, la amenaza, ¿no? El insomnio a la misma hora con este pendiente, ¿no? Entonces, me gusta tener personajes contemplativos que entienden las circunstancias que están atravesando, ¿no? Ujú. O que la entiendan tardíamente, pero que respondan a ella con algún movimiento, ¿no? Que es del alma y es del cuerpo al mismo tiempo. Sí, hablando de movimientos, me impresionó mucho una reflexión casi que sociológica, que es breve en realidad, que es, hablas de un viaje de turistas, de alguien que está ahorrando para un viaje, que quiere ser viajero y no turista, pero termina yendo, haciendo todo lo que hacen los turistas, ¿no? Como que reniega de eso. O termina diciendo, o termina yendo a un lugar, como si me dijeras, yo voy a conocer Lima por la cosa telúrica latinoamericana, pero para no sentirme incómodo voy a una cadena internacional de comida rápida por las dudas que no me guste la comida, ¿no? O sea, como que hay una suerte de contradicción también ahí. Y entonces me da la sensación como que también, como que tú aprovechás tus cuentos como para alargar ese tipo de opiniones, no sé si personales, pero de reflexión un poquito más sociológica, si se quiere, o cultural. Sí, estoy muy atenta, ¿no? A lo que pasa mucho con las redes sociales, que admiramos inmediatamente el destino ajeno, Sí, ¿no? claro. Y al mismo tiempo ya no hay misterio, ¿no? Hay que postear todo, revelar todo, documentar todo, como si no se nos fuera a creer que fuimos a algún lugar por el solo hecho de contarlo. Ujú. Y como si nosotros no creyéramos que hayamos ido tampoco. Pensaba también que como ya no hay álbumes de fotos, Sí, la gente fotografía todo todo el tiempo, sí, pero son fotos que nunca más vas a ver porque exacto. no las tienes impresas. Sí. Entonces, ¿a dónde se van esas miles de diapositivas que nunca más contemplaste, ¿no? Entonces, mis cuentos tienen una cosa, creo yo, muy analógica en todo lo que escribo, Sí. poco tecnología dependiente, Ujú, porque me gusta que la gente converse sin wifi, ujú. ¿no? Y que nada me espanta más que ver en una mesa una familia entera y cada uno con su celular y no hablan excepto para pásame la mantequilla, ¿no? Sí. Entonces, esa conversación funcional a mí me da un poco de resquemor y trato de escribir en un tiempo sin ese apuro del celular, de la Ujú. inmediatez, del descarte también, ¿no? Del rapidito todo, del multitasking, ¿no? Que me parece una involución y no una evolución. ¿Cómo te nacen las historias? Eh, Mira, me nacen mucho cuando estoy en el agua, tipo en la ducha, lavando platos, algo con el agua, porque el ruidito acuático te habla hasta de tirar de la cadena del water. Pero es muy gracioso que me Me pasa, encanta esa confesión. sí, que me vienen como ideas, ¿no? Y me empiezan a perseguir, Jaime, y a obsesionar. Y no me la puedo sacar de encima. Entonces yo tenía un nombre para tu isla, un nombre, pero ¿qué isla? ¿Qué nombre? Bájame la información, cerebro, revélame algo, ¿no? Entonces, para revelarme a mí ese misterio, empiezo escribiendo los cuentos, ¿no? A Ujú. ver a dónde voy, no tengo idea. Ahora que decís lo del agua, estoy pensando en los títulos en los títulos. Tenés un Isla Grande, Ujú. agua. Tenés camalotes, agua. Mira vos, o sea que también están presentes allí, ¿no? Tripulación, Sí, ¿no? sí. El agua me persigue desde siempre. Bueno, sos de un lugar de agua, Sí, claro. oceánica, y ya estás en el Río de la Plata. Total, eso es, ¿no?
Yo solo monto bicicleta, ¿no? Y durante los 41 años que viví en Lima, a todos mis trabajos yo agarraba el malecón, ¿no? Para ir por el mar y siempre ver el mar. Porque cuando eres de Lima, y aunque el mar te quede lejos, ¿no? Somos 10 millones de habitantes, hay una inmanencia del mar, un saber olfativo, porque es un mar que siempre huele. Es un mar muy poderoso que huele, ¿no? Huele para bien y huele mar enfermo, ¿no? Y acá, cuando recién me mudé a Buenos Aires, hace unos 7 años, empecé a sufrir de la ausencia de agua, ¿no? Porque como Buenos Aires es verdad que está construida dándole la espalda al río, ¿no? Pero durante los años que viví en San Telmo me iba mucho a la reserva ecológica y también siempre digo, ¿no? Súbete un piso 20 para que entiendas lo rodeado de agua que está Buenos Aires, ¿no? Y como si tuviera yo un paso Drake en mi corazón, se me fusiona el Pacífico con el río, pero no son mares y ríos que encajen, sino que hay un abismo de 8 metros entre uno y otro. Entonces cuando escribo yo trato de saltar eso, ¿no? Y ir a la Antártida por mi paso Drake, digamos. Me gustó eso de mar enfermo. Claro. ¿Qué es eso de mar enfermo? Es que, bueno, para Semana Santa el mar es como si pasara por un proceso, no sé nada de biología, pero se empasta, ¿no? Como que todo confluye en el mismo lugar y se pone apestoso. Pero también por la harina de pescado, las fábricas de harina de pescado hacían, ¿no?, que apestara muchísimo. Entonces yo me despertaba, iba al colegio con un olor horrible en la nariz, y luego te acostumbrabas a ese olor. Entonces decías, notas cómo apesta, pero ya se te hacía parte de tu vida cotidiana, ¿no? Entonces se convierte en un olor querido porque te hacía recordar que había mar, ¿no? Y Lima tiene, que tú conoces, tiene esta humedad especial, ¿no? Y hay un salitre impregnando las zonas más costeras, ¿no? Hay una canción que no tengo claro ahora si es de Jorge Fonder, el guitarrista argentino, o de Fito Páez, que se llama Río Marrón, que canta Baglietto en el segundo disco de Baglietto, Actuar para Vivir, de los 80, que es una muy buena descripción del Río de la Plata, porque digamos, no es el color del océano, es ese río marrón, complicado, jorobado, ¿no? O sea, que no es agradable, por más que lo usemos como playa en Montevideo, o en la costa más cercana a Montevideo, hacia Colonia más todavía, no es un color, no es una playa linda, agradable. Tiene su encanto, pero es marrón, es agua dulce. Sí. Mira, yo me acuerdo la primera vez que fui al Tigre y fui con un amigo. Y mi amigo estaba deprimido y mira el río y me dice, ¿tú crees que si algo se cae ahí pueda ser encontrado? Y le digo, mira, si te vas a tirar, hazlo ahora que te puedo ver todavía, le digo. Pero claro, es como impenetrable y mucha gente solo flota sobre estas, ¿cómo se llama? Infladores, colchonetas acuáticas, porque le da como asco esa turbiedad. Claro, exacto. Muy, ¿no? Parece como perpetuamente cochino, pero también es tan misterioso. Eso es lo que a mí me encanta. Te voy a recomendar que escuches Río Marrón, porque es una preciosa, voy a buscarlo ya. Vos sabés que con tu libro, como viniendo de Páginas de Espuma, la editorial, y habiendo conocido y hablado con Juan Casamayor y haber estado con él, y es un tipo increíble, y reflexionando todo sobre el cuento. Si bien yo lo tenía claro, pero digamos ya la cosa más filosófica de defensa del relato, y un poco preocupado no, pero interesado por el tema de los géneros narrativos, dije, voy a leer los cuentos en desorden. Pero ¿por qué tengo que leer el libro en orden? Y es el primer libro en mi vida de cuentos que leo en forma aleatoria. Empecé por Un niño, por ejemplo. El más raro de todos. Sí, es el más breve, creo, también. Porque ¿por qué vamos a leer desde la página 1 a la 180? Mira, te cuento algo con eso. Cuando pensamos un libro de cuentos, al menos cuando yo lo pienso, el cuento que pongo primero es el que te presenta el reino que vendrá. El cuento del medio es el más raro, es el que bifurca y el que dice hay un parteaguas entre los primeros y los que vendrán. Perdón, que eso lo sabes tú y tu editor, porque los lectores no sabemos nada. Obvio, ¿no? Y el último es el que anuncia el libro que aún no has escrito, el libro que vendrá.
Entonces yo propongo una idea de lectura en la que pensé mucho una secuencia. Ay, te fallé entonces. Para nada. Creo que cada quien lee como quiere. ¿Por qué tendría que haber un orden lógico? ¿No es Sí, cierto? claro. Entonces, que sea aleatorio también indica que uno tendría que poner ahí todos los cuentos buenos, ¿viste? Porque Claro. me acuerdo una vez, un editor cuando recién empecé a publicar decía, ponga adelante todos los cuentos que te parezcan los mejores y al final Claro. los cuentos más o menos. Pero ¿cómo vas a publicar cuentos más o menos, no? Sí, 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 Hay que está poner claro. todo lo bueno ahí. Pero vos que tenés tu experiencia periodística, obviamente, cuando trabajabas en medios y dabas tus noticias o lo que fuera, digamos, toda la carne del asador de entrada, porque si vos das el dato más importante en una nota al final, seguramente te perdiste el 80% de los lectores o de los oyentes. Total. Vos ponés, ¿no?, las famosas Sí. W, la mayor cantidad posible en los primeros dos párrafos. Sí. Y después, bueno, te vas dando el lujo Sí. de dar detalles. Yo entiendo esa lógica de un editor que te decía eso. En mi experiencia, en los 4 libros de relatos que tengo con los editores, también te hacen una lectura lineal. Te ponen, bueno, pon este cuento 1 y después el 2 que sea un poquito más amable, el tercero capaz que es más fuerte y más emocionante, entonces el cuarto que sea como un respiro. Y yo digo, No, pero no. ¿por qué? No tiene No, sentido, porque no. además tampoco yo los escribía así. Sí, no. Como no creo que tú los hayas escrito en ese orden. No, para nada. Yo pensé la secuencia de un viaje, ¿no? Que el Ujú. primero comenzara en un avión, luego fuera viendo aterrizajes, ¿no? Islas y Sí, sí. ciudades y campos y cosas. Y el último terminara con otro despegue, ¿no? Con una Ah, mudanza. está bien, pero me encanta que lo confieses y es una buena Sí. herramienta para los lectores que ahora vayan a la librería, compren Un nombre para tu isla, editado por Páginas de Espuma de Katia Adawi, que es con quien estamos conversando, y si quiere seguir tu manual de instrucciones, la siga, pero que Sí. tampoco son determinantes. Para nada. A mí me pareció muy bueno hacerlo así. ¿Qué querés que te diga? Azarosamente, me Sí, encanta, mejor. totalmente. Tú sabes que, hablando de las 6W, Ujú. le pedí al chat GPT Mm. que te hiciera a ti, en función de tu obra, Mm. que te hiciera 6 preguntas que empiecen por qué. ¿Ah? Y salió esto. A ver. Capaz que le erró alguna obra y eso, pues yo no he leído todos tus libros, pero es lo que salió. A ver. ¿Por qué en Geografía de la Oscuridad, uno de tus libros, prefieres explorar las relaciones familiares desde los silencios y las sombras en vez de narrar el afecto de manera frontal? ¿Está bien formulada la pregunta? Sí, está muy bien. Bueno, Qué miedo. ahí quedan 5 todavía. Ay, Dios mío santo. Sí, porque si hay sombra es porque hay luz, ¿no? Nunca hay sombra porque hay Esa oscuridad. frase la dijiste en la entrevista anterior y me Sí, encantó. sí, porque nos olvidamos eso, ¿no? Sí, Nos sí. olvidamos eso. Y además, creo que cuando escribo lo que me interesa es iluminar con lo sutil, ¿no? Anunciar, en vez de revelar todo de una, ¿no? Siempre confío en que quien me lee es muy sensible y muy inteligente y va a apreciar el velo en vez de el desnudo completo, ¿no? Ujú. Entonces hay una cosa con el velo que a mí me interesa, ¿no? Y narrarlo desde ahí, desde lo sugerido, ¿no? No quiero tener saquitos rojos de la lista de Schindler. Segunda pregunta. Sí. ¿Por qué decidiste que Un nombre para tu isla, está actualizado el chat GPT, se construyera como un collage narrativo jugando con fragmentos de memoria y lenguaje? Las has hecho tú, no te creo que el chat No, ha no, hecho esto. te lo juro, te lo juro. Mira, ahí se preguntas sobre Cata Adawi. Chat GPT, ahí tenés Ahí la está. firma, Qué para que veas que es miedo, verdad. qué miedo. Mira, Es que me parece que es un juego de azar interesante, sí, por sí, eso lo sí, hice. va muy bien. A ver, Walter Benjamin decía, solo se puede escribir en fragmentos, ¿no? Cuando yo leí a Benjamin, descubrí tardíamente también que es imposible con lo desmenuzado que está nuestro tiempo de escritura, poder escribir todo de corrido. Y que una forma interesante de escribir era responderle al texto como la memoria misma ocurre, ¿no? Dispersa, fragmentada, Sí. de ida y vuelta, por oleajes, ¿no?
Entonces, yo voy armando escenitas autosustentadas, párrafo a párrafo, como ladrillos, como Tetris que luego voy ordenando y volviendo a desordenar hasta que la historia va adquiriendo como un balance que intento ecualizar, Ujú. ¿no? Entonces, no, ningún cuento ha sido escrito de paporreta a lo largo, un vómito negro, sino más bien como una alegría de ir encajando partes, ¿no? Ujú. Hasta armar mi rompecabezas. Esta pregunta es mía. Los recuerdos, la memoria, o tus recuerdos, tu memoria, ¿son ficción o son parte de la realidad que está en tu memoria, en tu cabeza? Sí, yo desconfío mucho de mi memoria, porque tengo muy buena memoria. O sea, yo recuerdo, eh, hasta mi analista me dice debería ser analista, porque recuerdo mucho detalles que a veces los otros olvidaron, y los detalles que yo debiera olvidar no los olvido. Como vine de una familia muy negadora y de un país muy negador, siempre defendí la memoria como un signo de mi inteligencia. Con los años he descubierto que tener tan buena memoria es una idiotez. Hay que olvidar, hay que olvidar, ¿no? Para seguir vivos tenemos que olvidar. Si una madre recordara el dolor de parto, nadie más tendría hijos. No iríamos nunca más al dentista, no nos operaríamos de peritonitis, moriríamos nomás, ¿no? Entonces, lo bueno es que el cuerpo pierde esa memoria del dolor y del placer y luego nos pasamos toda la vida tratando de recuperar ese primer café, ese primer pay de limón, el sabor de ese primer beso, ¿no? Ujú. Entonces, como la memoria es muy evocativa, es muy caprichosa, es muy tendenciosa, te minimiza lo enorme, te agranda lo chiquito, ¿no? Entonces, por eso es que nunca recordamos las cosas igual Ujú. y los sueños son muy tramposos, Sí, ¿no? claro. Quino decía una vez hablando de Miguelito Mm, que uno de los grandes problemas de Miguelito era que se acordaba de cosas al santo botón. claro, ¿para qué? Y a veces yo siento que me acuerdo de cosas de mi infancia que no, que me están ocupando un lugar en el disco duro Sí. y seguramente me olvido de cosas realmente importantes, como saber exactamente el año pasado cuándo fue que nos vimos. Claro, que me parece mucho más importante que recordar el número de puerta de la casa en la que viví cuando tenía 10 años. Sí, pero eso es lo que nos acordamos, las placas de los autos de nuestros padres, el teléfono fijo de la casa de nuestra madre, el Perdón, teléfono fijo del mejor son, amigo. muchos de esos teléfonos fijos han formado parte de mis claves. Total, Como sé que no me son mis, olvido. son mis claves hasta hoy, mis Claro, preguntas de sí, seguridad, ¿te das exacto, tal cuenta? cual. Son nuestras contraseñas a la infancia. Tal cual. Bueno, volvamos al chat GPT, tercera pregunta. ¿Por qué defines en quiénes somos ahora, otro libro tuyo, como una novela reparadora y qué heridas buscaba sanar a través de su escritura? Ah, mira, ahí ha plagiado una pregunta de un periodista, porque yo nunca busqué que fuera reparadora, ¿no? Fue algo que luego algún lector o lectora me dijo, ¿no? Como que había una especie de reconciliación y de aceptación del duelo. Y yo, ah, sí, qué raro, porque para mí nada que ver, todo lo contrario, hay como una rabia ahí subterfugia, no sé cómo se dice en el texto, pero puede ser, ¿te das cuenta? Porque cuando terminé esa novela, el tema del duelo se me cerró. Entonces entiendo que haya sido leída así, ¿no? Ujú. El duelo por mis padres o por las enfermedades psíquicas que padecieron mis hermanos. Eso me duró como una década y cuando empecé a escribir Un nombre para tu isla, me di cuenta que al fin mi escritura reía como yo río en la vida, Ujú. ¿no? Que es mucho más irónico este libro y mucho más gracioso, Sí, ¿no? sí. Pese a sus zonas de oscuridad, yo me cagaba de risa cuando lo escribía. Lo que pasa es que donde hay oscuridad, donde hay Ah, sombra, hay luz. hay luz, hay, exactamente. Cuarta pregunta del ChatGPT. ¿Por qué el cuento sigue siendo para ti el formato perfecto para contar tensiones humanas, incluso en una época dominada por la novela? Muy bien, ChatGPT. A ver, eh, hay algo del cuento que me gusta por su capacidad de trampa, ¿ya? ¿Ves cuando decimos, no, este te mete cuento, ¿no? Sí, Este es un cuentero, sí. es un versero, ¿no? O sea, le decimos otro versero y le estamos diciendo, hace verso, hace Sí, sí, sí. poesía. Bueno, cuando acá que le decimos payador al que Mm, improvisa o está haciendo está sanateando, como dicen en Argentina, en una clase,
Y el ser payador, para mí, y lo saben mis oyentes porque he entrevistado a muchos payadores, es una profesión creadora y absolutamente noble, y son mentes superiores los payadores, los cantores que improvisan. A eso Ojalá voy. pudiera hacerlo yo. Claro, o sea, para O sea, es un elogio. Si yo te digo que sos es una payadora, es un elogio. totalmente, ¿no? Y escucho payaso también ahí, ¿no? Y que tiene que ver con esta capacidad de improvisar en medio de la nada y con la nada, ¿no? Entonces, ¿pero cuál era la pregunta? La pregunta era por qué el cuento sigue siendo... Sí, gracias, porque, mira, a mí me parece el género... Tienes, a diferencia de la novela, que va a iluminar quizás toda una vida, ¿no? El cuento tiene que iluminar el instante de una vida, desde su status quo. El mundo en un estado positivista de la existencia o el mundo en un estado negativo, ¿no? Y solo hay dos finales posibles. O todo vuelve a ser como antes, o todo cambia para siempre, ¿no? Bueno. Y como en la vida. Entonces, al cuento entras y sales y te remueve. Y me pasa cuando me leen gente que lee solo novela y que lee un cuento mío por primera vez y dicen, yo no entendí que esto le pasaba a otros en cada cuento. Qué difícil, ahora entiendo lo difícil que es tantas vidas coexistiendo de cuento a cuento. Ese es el reto para mí. ¿Cómo hago que todos salen diferente, que ninguno se parezca a mí y que a todos le acontezcan cosas distintas, pero hablando de lo mismo, ¿no? La idea de isla, no subrayada, sino evocada. La quinta pregunta, algo sugeriste en una respuesta anterior. ¿Por qué eliges un erotismo sugerido y sutil en tus relatos en lugar de una narrativa sexual más explícita? Porque lo erótico es lo sexy, ¿no? Exacto, lo sensual, mira, me acuerdo cuando Roland Barthes decía, ¿no? Tu texto debe probar que me desea, ¿no? Tu texto debe probar que me desea. Entonces, lo mismo digo en mis talleres. Hay que escribir desde el deseo. El personaje es porque desea. Y cuanto más empeño ponga en su deseo, más nítido se nos va a volver, ¿no? Y pensaba, lo lindo es cuando nuestros amigos son seres deseantes también. No codiciosos de una manera ambiciosa, fea o respecto al dinero, sino desear el mar, desear el sol, desear la alegría, ¿no? Entonces, esta sensualidad... Es la diferencia entre el porno y el erotismo. Claro. El porno no tiene gracia. No, ¿y te acuerdas cómo eran las pornos, el porno de los 70, 80? Era peludo, era vestido. Sí, ¿no? sí. Para mí es mucho más sexy una persona en sostén, en bombacha, un hombre en calzoncillo, que la desnudez frontal. Total, de acuerdo. Que, ¿no? Poca gracia. Y la sexta pregunta es, ¿por qué con apenas 9 años ya sabías que serías escritora y cómo crees que esa certeza temprana te marcó como creadora? Yo me daba cuenta que la única forma que tenía de entender lo que estaba pasando era escribiéndolo. Entonces, cuando terminé de leer Corazón de Mundo de Amichis y corrí a la cocina, estaba mi papá me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué? Y yo ahí entendí que mi papá no sabía lo que me había producido el efecto de terminar el libro, ¿no? Y mi mamá estaba de viaje, en ese momento daba un Marco en la tele. Y yo dije, yo soy Marco, solo que mi mamá se ha ido de los Andes a los Apeninos, se ha ido de Perú a Italia, ¿no? Pero ahora me interesa más pensar al otro, ¿no? Ya no escribo para pensarme solo a mí, sino para pensar la empatía del otro, la piedad respecto del otro, la humanidad respecto del otro, ¿no? Entonces, este es mi libro de cuentos menos autobiográfico. He recogido cosas de muchos amigos, amigas, he pedido permiso, ¿no? Para el cuento del sicario, para poder escribirlo, ¿no? Entonces, voy inventando muchísimo, ¿no? Puedo partir de algo real, yo también fui a Brasil, pero luego meto muchísima mentira, y mentira dentro de la mentira. Como una periodista de noticias falsas, una presentadora de noticias falsas, me encantó esa categoría. Ahora que estoy presentando un informativo de televisión, digo, ser presentador de noticias falsas, qué categoría extraña. Sí, me gusta pensar la época. Es muy divertido ese cuento. Así, sí, yo me maté de risa también escribiéndolo. Es así. ¿Y con qué personaje? Porque yo no sé, por lo que te conozco, no creo que seas Marco. ¿Con qué personaje de aquellos dibujitos animados o series preferís ser, Heidi, Marco o la Mujer Maravilla? No, ¿sabes quién me encantaba? Te voy a decir, Chitara. Ajá. Chitara, me encantaba, porque lo resolvía todo corriendo.
Bueno, antes de que se me descubriera esta escoliosis con la que vivo, claro, yo competía, ves que tengo los brazos, las piernas muy largas. Entonces, deporte en el que me metieras, yo lo hacía bien. Y elegí el atletismo. Entonces, no había elogio para mí mayor que cuando mi profe me decía, ahí viene Chitara, ¿no? Y yo me sentía eso, ¿no? La pantera, la tigresa del oriente corredora. A mí como de los superhéroes de DC Comics, el que me gustaba era Flash. Ah, Flash, Era claro. Flash, era, Claro, que ahora también. que se ha vuelto un poco más de moda y ha habido series, me gustó que lo pusiera en un lugar más interesante, ¿no? Sí, Porque el tipo capaz que el tipo era periodista, sí. ¿no? Y entonces tenía una cosa ahí más verosímil que Batman, yo qué sé, no sé, siempre me gustó Pero más. ves que estos superhéroes todos eran periodistas. O sea, Clark Sí, Kent, sí. Flash, Flash, el Hombre Araña, el Hombre Araña, reportero, fotógrafo. sí, estaba, y uno que en la serie me encantó, pero bueno, vos sos más joven que yo, el Avispón Verde, Claro, el avispón que era verde. dueño Sí, del diario en del el que diario. trabajaba. Sí, era porque era la época de oro del periodismo, Sí, ¿no? también. Era un súper prestigioso, súper bien visto y había diario en la mañana y en la noche, Exactamente, ¿no? exactamente. Era esa época. ¿Extrañás el periodismo? Es que nunca dejo de serlo. Pongo esa misma observación, ¿no? Es verdad, es Trato verdad. de mirar al detalle, ¿no? De editar con la mirada, de ver qué veo mientras estoy viendo, ¿no? Qué Ujú, pienso mientras estoy pensando. Entonces, nunca se va de mí y de vez en cuando escribo crónicas también, ¿no? ujú. Pero de más largo aliento, ¿no? Me gusta más una crónica medio ensayística, así como ir haciendo preguntas, ¿no? No me gusta el periodismo que cierre la pregunta, ¿no? Ujú. Entonces prefiero hacer algo más literario que es solo abrir, ¿no? ¿Por qué seguimos juntos? Sí. Pregunta que aparece acá en estos cuentos, ¿no? ¿Por qué seguimos juntos? ¿A qué viniste? ¿No? Y que nunca se pueda responder. Eso es lo erótico para mí. El problema es cuando, s- esperando que no haya una respuesta, te dan la respuesta. Claro, Yo tenía un amigo, no voy a dar detalles, que le preguntó al año de casados sí. a su esposa reciente, ¿sos feliz? Y ella contestó no. Uy, tremendo, Tremendo. tremendo. Sí. Quizás hay preguntas que no hay que hacer tampoco. Exactamente, también es así. Porque se cumple esto de la profecía, Sí, ¿no? autocumplida. Autocumplida, Autocumplida, sí. tremendo. No, claro, además estás convencido que capaz que estás, como tú estás tan feliz Claro, que ¿no? el otro Entonces también. Uy, también, y no. es complicado. Yo Peligro. en eso soy muy ley de Murphy. Sí. Prefiero pensar siempre lo peor y si la cosa funciona mejor me quedo muy contento, ¿no? Y si sale mal, bueno, que sea, ya estaba más o menos preparado para eso. Muy El bien. libro se llama Un nombre para tu isla, está editado por Páginas de Espuma, que distribuye Guzzi, Katia Adawi, esta peruana trasladada al Río de la Plata, a Buenos Aires, es su autora. Que no pase un año para que vuelvas, Katia. Ay, Jaime, Muchas ojalá. gracias, un Amo gustazo. Montevideo. Muchas gracias. Que sea una suerte de cábala tenerte en el programa cada vez que venís por acá. Te agradezco muchísimo. Gracias. Mil gracias a Que ti, pase muy Jaime. bien. Katia Adawi en Sao Sarandí.